¿Qué tal? Qué gusto saludarlos. Estamos nuevamente aquí en UPSA TV, en este caso para el capítulo 2 de estas charlas sobre la historia del movimiento obrero. Me acompaña una vez más la licenciada Gabriela Loscar. ¿Cómo estás? Bien, ¿vos? Bien, muy bien. Por suerte, muy contento de que estemos otra vez aquí para transmitirles a ustedes toda esta historia, todo este devenir del movimiento obrero, y además hoy nos vamos a estar adentrando a partes fundamentales. Ya estamos arrancando el siglo XX, se viene la ley Sáenz Peña, empiezan unas transformaciones y unos cambios también provocados por todos los conflictos sociales, lo que habían sido los atentados de aquellos anarquistas que a finales del siglo XIX habían alterado de alguna manera el orden establecido, la aparición de la Unión Cívica primero con la Revolución del Parque en 1890, lo que viene después con la Unión Cívica Radical, y todo lo que ha seguido para determinar en algún momento que el poder detentado hasta allí por el Partido Autonomista Nacional dijera, bueno, vamos a ceder algo para no perder todo. Exactamente. La ley Sáenz Peña viene a demostrar eso, como parte de una estrategia de ese gobierno para sostenerse en el poder frente a una crisis de legitimidad que estaba atravesada justamente por su postura de negación frente al conflicto, ¿no? Surgen estos conflictos de producto también de un sistema capitalista, en esta simetría entre capital y trabajo, esta puja que se da de intereses también, y no lo puede resolver al punto de perder el poder político, ¿no? Se sanciona la ley Sáenz Peña para tener esa apertura más democrática, habilitar nuevos sectores para el consenso, pero sin embargo no gana el Partido Autonomista Nacional y gana la Unión Cívica Radical, ¿no? Con Irigoyen como presidente en 1916. Entonces, bueno, habíamos visto esto, ¿no? Como un Estado capitalista que promueve esta simetría entre capital y trabajo, un gobierno que no puede del todo regular esos conflictos que surgen de esa relación, o que intenta apagarlo, digamos, o neutralizarlo con mucha represión, con legislación represiva, con represión a los conflictos laborales, y con alguna estrategia como la creación del Departamento Nacional de Trabajo en 1907, pero con funciones muy escasas que intentaban también un poco intervenir hacia esa irregularidad entre estos dos sectores, que no lo logra, ¿no? Porque es muy acotada justamente sus funciones, y con la ley Sáenz Peña por otro lado. Bueno, ¿qué trae de novedoso el gobierno de Irigoyen respecto a esta forma de intervenir desde el gobierno en estos conflictos? El arbitraje estatal, ¿no? Y acá empezamos a hablar, y esto es importante que lo tengamos en cuenta, como toda la evolución que tiene, esto que vos decís de lo que se consigue a partir de las luchas obreras, ¿no? Y sobre todo impulsadas por las organizaciones sindicales, y que son conquistas que van a ir evolucionando con el tiempo hasta llegar a concretarse más a nivel más masivo, ¿no? Esta llegada de Irigoyen al poder a partir de la ley Sáenz Peña demuestra desde algún lugar que las cosas no se generan por cuestiones espontáneas, sino que son producto de las luchas. Acá irrumpe también una novedad, que son sectores medios que empiezan a adentrarse en el mundo de la política y que empiezan a transformar algunas cuestiones. No como quisiera la clase obrera, claramente, pero sí empieza un proceso de una historia distinta a partir de la irrupción de Irigoyen en el poder. Exactamente. Y este arbitraje del que hablamos, el arbitraje estatal, consiste en esta herramienta por parte del gobierno para intervenir en ciertos conflictos, pero no vamos a pensar o no vamos a decir que interviene de la misma forma en todos los conflictos, ¿no? Esa intervención y ese arbitraje estatal, que es el Estado como mediador en los conflictos, no va a darse de la misma manera. ¿Y por qué pensás que cambia esto, Gustavo? ¿Por qué no se da de la misma manera? Puedo decir, geográficamente o por el poder que tenían cada una de las organizaciones. Y eso esas dos variables juegan, ¿no? en este escenario. Por un lado, se va a intervenir más o se va a aplicar esta herramienta del arbitraje estatal en conflictos como ferroviarios y marítimos, por ejemplo, que eran los que garantizaban el flujo de mercaderías para el exterior, para la exportación. Primero eso, ¿no? Algo que vos decís, la actividad económica, ¿no? Esos puntos que son centrales en un modelo agroexportador, como explicábamos en el capítulo anterior. Son los puntos principales que hacen al desarrollo económico, en este caso. Y por otro lado, quienes representan a esos trabajadores de esos sectores
van a estar más cercanos a la ideología sindicalista, en este caso, ¿no? Vieron que en el capítulo anterior vimos que habían distintas ideologías que van fluctuando, teniendo más o menor influencia, depende de acuerdo a cómo esté la clase trabajadora en ese momento, cómo se caracterice, cómo viva en ese momento. Y habíamos visto que el anarquismo generaba más influencia, ¿no? Por estar lejos de, o por proponer ciertas formas de accionar y de lucha a una clase trabajadora que no tenía acceso al voto ni a lo político, exacto, que no se sentía representada. Bueno, ahora las reglas de ese juego fueron cambiando, entonces hay otras ideologías que tienen mayor influencia. Y también el anarquismo había sido muy reprimido durante el periodo anterior. Habían sido deportados muchos de sus militantes. Exactamente, lo cual hace que se vea debilitado. En este caso, la Fora, ¿no?, que teníamos hasta 1915, lleva adelante un congreso en 1915 y se divide por cuestiones ideológicas entre la Fora del Quinto Congreso, que va a ser la que lleve la ideología anarquista, y la Fora del Noveno Congreso, que va a ser a declararse sindicalista, ¿no? ¿Los sindicalistas tenían que ver con el socialismo o no? Los sindicalistas son disidentes del socialismo, es un grupo disidente del socialismo, pero que proponen la lucha a través del sindicato, ¿no? No subordinado a un partido político. A las organizaciones políticas. Claro, entonces eso a diferencia del Partido Socialista, ¿no?, del socialismo que propone la lucha a través de un partido político. Entonces ahí hay una diferencia, ¿no? Como generar esta autonomía desde el partido político y otorgarle esa capacidad de lucha o de organización justamente al sindicato. Va a ser esta Fora del Noveno Congreso, la sindicalista, la que tenga una relación más cercana con el gobierno de Irigoyen, ¿no? E incluso de diálogo, de cercanía, de negociación, y por eso en algunos conflictos el arbitraje estatal va a estar más disponible, ¿no? Y los trabajadores lo van a aceptar también, como en el caso de ferroviarios y de marítimos, que se dan conflictos ahí al inicio del gobierno de Irigoyen. A ver, para resumir un poco esto, ¿no?, y para bajarlo al entendimiento de todos. Me parece que el poder de fuego, el poder de daño, es fundamental. Hoy, si lo trasladamos, yo trato de todo llevarlo un poco a la actualidad. Sí. Es decir, si vos tenés una organización sindical que está dentro de una actividad que el Estado necesita que funcione, allí había mejoras. Si esto estaba cerca de la metrópoli, donde lo veía todo el mundo, ahí había posibilidad de mejora. Y también la muñeca política que podían tener precisamente estos dirigentes que decían vamos a trabajar por fuera de las organizaciones políticas, pero que muñequeaban políticamente dentro de ese sistema sindical para obtener mejora para los trabajadores. Exactamente. Después hay otros casos. Digo, esto me parece importante también para señalar que la intervención del Estado con esta herramienta no era igual en todos los sectores, ¿no? Habían diferencias. Por ejemplo, en el caso de municipales, hay un conflicto de los trabajadores municipales de la ciudad de Buenos Aires y la intervención es a través de la represión, ¿no? Cuando hablamos de intervención también, digo, un Estado puede intervenir de diferentes formas. No siempre la intervención es algo a favor de los trabajadores. Incluso, ¿no?, la no intervención también es intervención. Exactamente. La no intervención es una postura totalmente frente al conflicto, que es lo que vimos en el periodo anterior también, en muchos casos. Y que veremos seguramente en la historia para adelante. Totalmente, sí. Y la podemos ver en la actualidad también. Digo, bueno. En el caso de los trabajadores municipales eran más adeptos al socialismo, entonces ahí no había un interés de parte del gobierno tampoco por resolver ese conflicto, se actúa con represión. Llevaba agua para el molino político socialista. Totalmente, sí. Y además, en conjunto, o sea, ¿qué interés en común tenían el sindicalismo y el gobierno de Irigoyen? Era que entre ellos no se disputaban, o sea, tenían un enemigo en común que es el socialismo por la disputa por el partido político, ¿no?, por el juego político, y por otro lado por la disputa con los sindicatos. En el ámbito laboral. En el ámbito laboral, exacto. Entonces, tienen ese enemigo en común y también esa alianza es una alianza que tiene intereses, ¿no? Bueno, en el caso de municipales no se resuelve el conflicto con arbitraje estatal, tiene que ver con que eran muchos adeptos al socialismo, y por otro lado conflictos también como de este periodo es el conflicto de frigoríficos, que la mayoría de los trabajadores eran anarquistas, entonces pasaba algo similar e incluso los trabajadores no aceptan el arbitraje estatal como herramienta y se niegan a esa intervención de parte del Estado, por lo que habíamos visto ya de la concepción del Estado del anarquismo.
Entonces tiene estos matices la intervención del Estado con esta herramienta, ¿sí? No es algo que viene dado para todos de forma universal y en todo el territorio, como decías vos, esto va cambiando, ¿sí? En algunos casos se reprime, en otros casos se interviene con el arbitraje. Y otra cuestión que es muy importante para tener presente y que también nos puede acompañar a lo largo de la historia es el poder económico, que va a estar muy presente, no en el poder político como habíamos visto antes, pero sí va a estar presente y va digamos, de alguna forma modificar las condiciones, ¿sí? Las condiciones de negociación y lo que podría llevar adelante el gobierno de Irigoyen. Y va a ejercer presión, sobre todo, sobre el gobierno de Irigoyen en cuanto a la resolución de conflictos y sobre todo aquellos conflictos que afectan la economía o los grandes intereses de los capitales. Un conflicto que puede graficarnos esto es el de la Semana Trágica, ¿no? De los talleres Bacena, exacto. Que acá, para entender un poco qué pasa, me gustaría que compartamos un video, ¿no? Si les parece. Vemos un video cortito sobre la huelga de los talleres Bacena y de la Semana Trágica. La lucha por las 8 horas de trabajo de los trabajadores de los talleres Bacena en este video. La Semana Trágica. En diciembre de 1918 se desata una huelga en la metalúrgica Bacena. Los obreros piden por el incremento de sus salarios y la jornada de 8 horas. El 7 de enero, un camión con rompehuelgas se acercó hasta las instalaciones, lo que desató la furia de trabajadores, mujeres y niños. La policía intervino en defensa de los rompehuelgas, dejando numerosos muertos y heridos. Al día siguiente, en respuesta a los hechos, se declara la huelga general, que duraría más de una semana, con movilizaciones multitudinarias, barricadas y enfrentamientos. 2 días después, con la ciudad paralizada, el multitudinario cortejo fúnebre que se dirigía hacia Chacarita con los obreros asesinados fue interceptado y baleado por la policía y grupos parapoliciales. Fue uno de los hechos más sangrientos en una semana de enfrentamientos que dejó un saldo estimado de 800 muertos, decenas de desaparecidos, miles de heridos, detenidos y deportados. La Semana Trágica constituye, sin duda, uno de los capítulos más violentos de la historia argentina y una muestra clara de la conflictividad social que recorrería buena parte del siglo XX argentino. 200 años de historias destacadas, 200 años de historia, memoria y derechos. Ahí veíamos la lucha de los trabajadores de los talleres Bacena, allí en Parque de los Patricios, donde ocurrieron estos hechos. Y era gente que luchaba por las 8 horas de trabajo y que puso el pellejo y que puso el cuerpo. A veces es necesario para lograr las cosas de las que hoy disfrutamos. Hoy disfrutamos de las 8 horas de trabajo o de las 40 semanales o como quieran llamarlo. Pero eso es producto de aquellas luchas, de esos hombres que dieron hasta su vida por eso. Por eso me parece importante cuando a veces nos preguntamos, o alguno se pregunta, ¿para qué una huelga? ¿Para qué una acción directa? Es precisamente para estas cosas. Y sobre todo es que Semana Trágica es porque el conflicto duró una semana, ¿no? Además tuvo correlato cuando enterraron a las víctimas, otra vez la policía reprimió. El cortejo fúnebre, la represión sobre el cortejo fúnebre, ¿no? Momentos también de mucha violencia, donde manifestarse no era gratuito, ¿no? Entonces, por eso también la mención y se recuerda a lo largo de la historia como la puesta en escena de los trabajadores, la puesta del cuerpo, ¿no? sobre esas luchas también y los logros de la reducción de la jornada de 8 horas, bueno, aumentos salariales y demás. Pero no era gratuito para nada frente a ese escenario manifestarse. Y un conflicto que fue largo también, como muchos otros conflictos de la época. Había casi como un decreto antipiquete, algo como eso, ¿no? Digo, para traerlo a los tiempos modernos. No existía en esos términos, pero no era jefa de seguridad, no. Estamos en 1919, gobierno de Irigoyen. Un poquito más adelante va a haber una sección especial de la policía para las huelgas, para ocuparse de las huelgas, sí, ya después para los 30. Bueno, ¿qué aparece acá también, que me parece importante destacar? La Liga Patriótica. Algo habíamos adelantado el capítulo anterior. Algo habíamos adelantado, y es importante porque frente a esto que mencionábamos antes del poder económico, que mete presión sobre el gobierno de Irigoyen, que quiere que los conflictos se resuelvan rápidamente,
y esas derechas, podríamos decir, o la élite conservadora, se manifiesta y se expresa a través de la Liga Patriótica, que son guardias cívicas, ¿no? Compuestas por estos sectores. Niños de doble apellido, sí, claro, pertenecientes a las élites porteñas de aquellos tiempos, que oficiaban prácticamente de grupos parapoliciales. Exacto, grupos parapoliciales que vienen a resolver aquello que creían que Irigoyen no podía resolver desde el gobierno, ¿no? Perseguían judíos, anarquistas, y sobre todo aparecen en la Semana Trágica como ese grupo de expresión de las derechas, ¿no? Para tratar esto de resolver ese desborde del desorden, ¿no? Desorden entre comillas, porque cuando se habla de desorden se habla de realidad gente manifestándose por sus derechos, por conseguir mejoras en sus condiciones de vida y de trabajo. Pero ellos lo llaman así, ¿no? Lo ven como un desborde y un desorden. Así que aparece esto, ¿no? Y también grafica un poco esto que te decía de el grupo de presión, ¿no? Al gobierno de Irigoyen para la resolución de los conflictos. Este conflicto particularmente trae un punto de inflexión en el gobierno de Irigoyen y se tiene que replantear las formas de relacionarse con el movimiento obrero, con la clase trabajadora, por la censura que había sufrido también el movimiento obrero, por la fuerte represión, que alcanza anarquistas y también a algunos sindicalistas. ¿Y esto qué trae aparejado? Un intento de sancionar legislación laboral, ¿no? Y esto es importante también porque si bien fracasan esos intentos de sancionar las leyes laborales, protectoras de trabajo y demás, se empieza a poner sobre la mesa, ¿no? Y es acá donde se empieza a poner en agenda de otra forma, con proyectos de ley que no llegan a ningún fin ni se concretan, pero se empieza a hablar de esto, ¿no? Y son proyectos que después, más adelante, ya con el peronismo, se van a ver como bien plasmados y de forma más universal. Otra cosa que surge acá y que tiene que ver con esta nueva estrategia del gobierno para un poco contrarrestar aquel daño que había causado o ese quiebre en la relación con el movimiento obrero es la ampliación de funciones en el Departamento Nacional del Trabajo. Ese Departamento Nacional del Trabajo que se había creado en 1907 también con este mismo fin, como de ocuparse un poco de las cuestiones del mundo laboral, pero que acá empiezan a tener un poco más peso, ¿no? Un Departamento Nacional del Trabajo que después va a ser Secretaría, que después va a ser Ministerio, que después va a volver a ser Secretaría y que no sabemos en qué va a terminar, pero que en este momento se empieza a hablar de ese organismo, ¿no? Y acá se amplían las funciones, más allá de esta cuestión de regular el mercado de trabajo, se le da facultades para convocar y dirigir consejos de conciliación, se le da poder de policía, digamos, ¿no? Como la inspección del trabajo para asegurar el cumplimiento de la legislación, y se empieza como a trabajar más el campo laboral desde también las funciones del Departamento Nacional del Trabajo. Pero esto no alcanza tampoco para contrarrestar ese malestar, o ni siquiera malestar, sino como la protesta de los trabajadores y las trabajadoras, y surgen otros conflictos importantes que tienen que ver con esto que vos decís de dónde se da el conflicto, ¿no? La visibilidad que tiene el conflicto. Y esto también nos va a acompañar en un par de años, que es resuelve el conflicto desde el gobierno de acuerdo al ruido, ¿no? Como lo que decíamos, al ruido que haga, al impacto que genere en la opinión pública. Imaginémonos, además, década del 20, lo que sucedía en el interior del país, prácticamente no se enteraba nadie. Claro, incluso hoy en día, ¿no? El interior es algo como que... Sí, es distinto. Es distinto, se tratan las cosas diferentes, la información no siempre llega del todo, aunque hoy tenemos muchos medios de comunicación y muchas redes sociales, a veces los conflictos del interior no llegan del todo acá, salvo que tenga algún condimento que lo haga, ¿no? Ser más público, especial y más que tenga, especial, exacto. Totalmente. En ese momento, imagínate, ¿no? Estamos hablando de 1921, 1922, sin toda la conexión y la comunicación que tenemos hoy, se desarrolla un conflicto en Santa Cruz, ¿no? Y es un conflicto que es muy conocido como la Patagonia Rebelde. Sí, maravillosa película, además para aquellos que quieran adentrarse en esto, aquella película filmada en los años 70, pero que tiene absolutamente una actualidad absolutamente candente. Sí, exacto. ¿Y quién actúa en esa película? Héctor Alterio, Luis Brandoni. Luis Brandoni, ¿no? Sí, bueno, sí. Pasaron cosas. Han pasado cosas, han pasado años. Exacto. Pero bueno, es una película que está muy buena verla, que desarrolla muy bien el conflicto. El libro de Osvaldo Bayer. Sí, bueno, Osvaldo Bayer,
Ya habíamos hablado en el primer Ya habíamos capítulo. hablado, vamos a seguir hablando porque la verdad nos gusta mucho, así que lo vamos a seguir mencionando. Tal cual. Pero bueno, él estudia mucho esos conflictos, ¿no? Sobre todo de la Patagonia. Hay un montón de videos, o sea, de material audiovisual que se puede recurrir, y la película que está muy bien. Así que nada, ahí también tenemos, si querés, un breve videito para ver, un material para que podamos compartir con la gente. Dale, ahí se viene el próximo video en este capítulo 2 de Conversaciones sobre el Movimiento Obrero. Bárbaro. La Patagonia Rebelde fue una huelga que hicieron los peones patagónicos que eran muy explotados por los grandes estancieros. Todos esos dirigentes obreros que fueron fusilados hoy son los verdaderos héroes de la historia patagónica. La situación en Río Gallegos es cada vez más tensa. Las protestas obreras se expanden como un reguero de pólvora por toda la Patagonia. Los poderosos estancieros locales se niegan a escuchar los reclamos de los trabajadores y exigen ayuda a Buenos Aires para sofocar el conflicto. Por indicación del presidente Hipólito Yrigoyen, el nuevo gobernador de Santa Cruz, Ignacio Issa, es el responsable de abordar la situación y actuar como mediador entre los trabajadores rurales y los estancieros. Pero junto con Issa, llega a Río Gallegos el teniente coronel Héctor Benigno Varela, quien viene de ser parte de la represión en la llamada Semana Trágica en Buenos Aires. La primera huelga se soluciona aceptando las condiciones que pedían los obreros. Se firma el primer convenio rural de la Patagonia, con la firma del teniente coronel Varela, del presidente de la sociedad rural y con los delegados peones. Entonces se va el ejército, vuelve a Buenos Aires, los estancieros se niegan y no cumplen con los convenios. Pese a que el Parlamento Nacional sanciona una ley que elimina la pena de muerte, el teniente coronel Varela, presionado por los estancieros, da a conocer un bando público de Santa Cruz, donde advierte que los obreros insurrectos serán fusilados. Mientras tanto, el gobernador Issa recurre al juez Viñas, un hombre muy respetado por los trabajadores. Propone a los dirigentes sindicales aceptar sus reclamos y ponerle fin al conflicto. Les promete, además, no sancionar a los huelguistas. Los obreros, en una asamblea, deciden levantar el paro y atender al pedido del gobernador. El obrero italiano Alfredo Fonte, conocido como el Toscano, junto a unos 200 trabajadores, se opone al acuerdo. Por su parte, el sector dirigencial de los terratenientes se manifiesta en contra de lo que denominan obrerismo gubernamental. Así acceden a un acuerdo que en realidad no están dispuestos a cumplir, porque afirman que en cuanto el ejército regrese a Buenos Aires, los obreros tendrán nuevas demandas. Pese a que les había dado la razón a los obreros y había aceptado muchos de sus reclamos, Varela piensa igual que los estancieros. Si bien se marcha del territorio santacruceño, les deja una promesa. Si los obreros se levantan de nuevo, volveré y fusilaré por docenas. Son asesinados más de 1.500 obreros rurales. Aquí está Varela, el gran fusilador. El fusilador de 1.500 peones rurales. De vuelta aquí entonces. Hablábamos del conflicto en la Patagonia, pero también se desarrollaban otros conflictos en algunos otros lugares recónditos de la Argentina. Sí, en Santa Fe, otro conflicto denominado también La Forestal, ¿no? También ahí tenemos una película de Gullicher, Quebracho, que también es muy interesante ver. Pero bueno, son estos conflictos que, como vimos en el conflicto recién en la Patagonia Rebelde, se resuelven con muchísima represión, ¿no? Y con fusilamiento incluso de trabajadores. Y tiene que ver con esto, ¿no? Tocan actividades muy importantes para la actividad económica, para el desarrollo económico en general, para los intereses de esos capitalistas, ¿no? Capitales extranjeros en su mayoría. Capitales extranjeros que también presionan mucho al gobierno para resolver estos conflictos, en conflictos donde, como el caso de la Patagonia Rebelde, pedían por un paquete de velas por mes, un aumento ínfimo del salario. O sea, los pedidos eran realmente, claro, muy pobres, muy, ¿no? primarios. Muy Hoy primarios, podríamos exacto. decir, en la Forestal, por ejemplo, se emitía la moneda que solo se podía gastar en las proveedurías de la propia empresa, es decir, vos cobrabas tu salario, Ticket Restaurant, ¿se acuerdan, no?
Bueno, algo parecido, pero llevado a comienzos del siglo XX, en donde vos cobrabas con la moneda del establecimiento donde trabajabas y podías adquirir los productos. Los tipos eran win-win, porque obviamente pagaban un sueldo de miseria, te cobraban muy caro los productos que comprabas, ganaban siempre. Exacto. Lo único que perdía era el trabajador. Sí, y también estos trabajadores, sobre todo anarquistas, ¿no? Que tampoco estaban representados a nivel nacional, como sí vamos a ver después, que hay sindicatos de alcance nacional, ¿no? que pueden llegar a los derechos de los trabajadores de otra forma. Y bueno, esta resolución por parte de, si bien se había firmado un convenio, nada, no se cumple, se manda al ejército con el teniente Varela, ¿no? Que va a ser también una figura muy importante en este conflicto. Tristemente célebre. Sí, exactamente. Pero bueno, son fusilamientos muy, muy grandes que se dan en el interior, que después son conocidos a lo largo del tiempo, ¿no? Pero que en ese momento era posible hacerlos por parte del gobierno para resolver esto. Así llegamos al final del gobierno de Hipólito Yrigoyen. Hay que recordar que la Ley Sáenz Peña eran gobiernos de 6 años sin reelección, y aparece la figura de Marcelo T. de Alvear. Marcelo T. de Alvear, que van a ser años de cierta estabilidad. Con algunas conquistas, ¿no? del movimiento obrero, alguna legislación aparece allí durante esos años. Sí, y lo que intenta sobre todo hacer el gobierno de Alvear es profundizar aquello que había iniciado el gobierno de Yrigoyen con los proyectos de legislación laboral. Hay pequeñas conquistas, pero no se da tampoco a nivel universal ni de forma masiva. Sí lo acompaña cierto descenso de la conflictividad social por una estabilidad un poco más económica, pero que intenta, digamos, profundizar de alguna forma eso. Y aparece también, esto... para tener en cuenta, aparece una figura femenina fuerte, que es la primera dama de Marcelo T. de Alvear, Regina Pasini, que fue revolucionario para la época. Aparece como el primer atisbo de una presencia femenina fuerte. También lo había sido Alicia Moró de Justo por aquellos años, pero empiezan como antecedentes a lo que vendrían más tarde en la historia argentina. Sí, exacto. Y después tenemos ya la vuelta de Yrigoyen. 1928. 28, exactamente, que no logra concretar su mandato, se había interrumpido por un golpe. Ya un Yrigoyen más grande, de edad, sí, que muchos decían que eso lo imposibilitaba para poder desarrollar su tarea. También, obviamente, de afuera seguían socavando el poder, porque ya molestaba para el poder económico tantos años de gobiernos que, según lo que analizamos aquí, lo que hemos visto, no habían sido revolucionarios ni mucho menos, pero que de algún modo algunas cuestiones del status quo habían cambiado. Se hablaba de que gobernaba la chusma, que no eran las élites ya las que detentaban el poder en la Argentina, y había que cambiar eso rápidamente, y eso es el golpe del 30. Exactamente. Además, algo que había sumado a eso es el crack de Wall Street de 1929, que ¿por qué mencionamos esto a nivel internacional? O sea, hablamos de... una economía dependiente. Exacto, un país, lo que mencionábamos también en el capítulo 1, un país totalmente dependiente por su modelo agroexportador y porque cómo se ubicaba en el mapa. Estornudaban en el norte y nos sonábamos la nariz aquí en la Argentina. Exacto, me gusta esa metáfora, ¿vio? La voy a empezar a usar. Úsela. Gracias. Y bueno, ¿qué pasa? Estados Unidos quiebra esto pasa lo del jueves negro, ¿no? Lo que llamamos el crack de Wall Street, y países dependientes como Argentina se ven afectados porque esos países, esas potencias cierran sus importaciones, ¿no? Se protegen su propia economía, no hay una cuestión de solidaridad ni mucho menos, y la Argentina como país dependiente se ve afectada, ¿no? Entonces también va a haber un cambio, eso por supuesto va a perjudicar y va a darse las condiciones también, o va a abonar a las condiciones para el golpe de 1930. Pero también va a haber un cambio en el modelo económico, ¿no? En el modelo de producción de alguna forma, y va a cambiar del modelo agroexportador, ¿no? Que ya no se sostiene en este escenario, a un modelo de industrialización por sustitución de importaciones. Habrá que decir que en 1930, el 6 de septiembre de 1930, ocurre algo que es grave para la historia institucional del país. De ahí en adelante, la acordada de la Suprema Corte de Justicia que avala este gobierno de facto encabezado por José Félix Uriburu. Exacto. Y que sería utilizado consecuentemente a lo largo de todo el siglo XX, prácticamente. Sí.
Y este golpe también da cuenta de que esa oligarquía terrateniente vuelve a tomar el control de la administración pública, además del poder económico que decíamos que ya lo tenía, ¿no? Entonces retoma ese control del Estado y de la administración pública. Y otra cosa que no quiero dejar de mencionar, que cómo terminamos en 1929, 1930, o sea, cuáles eran las ideologías dentro del movimiento obrero o las organizaciones que estaban más presentes dentro del movimiento obrero. Por un lado seguimos teniendo la Fora anarquista, por otro lado vamos a tener la COA, ¿sí? Que es socialista, y la USA sindicalista, se va a llamar en ese momento como Unión Sindical Argentina, y el Partido Comunista o las organizaciones comunistas de trabajadores van a estar en el CUSC, que es el Comité de Unidad de Sindical Clasista, ¿sí? O sea, vamos a tener 4, más allá de los nombres y las siglas, que eso es algo que hoy no tiene mucho sentido ahondar en eso o recordarlo, sino que habían 4 corrientes que estaban presentes y organizadas dentro del movimiento obrero. Una atomización que no sería ni la primera vez ni la última que ocurre en el movimiento obrero, Sí. pero que claramente socava las posibilidades de tener más conquistas, de tener más derechos, porque obviamente unidos es mucho más fácil. Exacto. Y eso es algo que se va a empezar a dar después del golpe del 30, ¿no? Del golpe de Uriburu, donde se conforma la CGT, unos meses después de este golpe de Estado. Y la CGT se va a conformar, lo que hoy conocemos como la Confederación General del Trabajo, ¿no? Se crea en este momento, y en ese momento se va a unir a través por parte de la Fora y de la COA, y de la USA, que eran socialistas y sindicalistas. En este momento, anarquistas y comunistas van a quedar por fuera de esa conformación de la Los CGT. socialistas y los sindicalistas que habían estado enfrentados durante el gobierno de Irigoyen, me parece que confluyen ante la aparición de un enemigo en común, que era el gobierno de facto. Ujú, exactamente. Y se da este intento de unión que se concreta en la CGT, pero que deja por fuera igualmente otras ideologías que ahora vamos a ver qué papel juegan en este nuevo escenario. Ahora, algo importante que tiene que ver con lo que decíamos antes es este cambio de modelo, ¿no? De pasar de ser un modelo netamente agroexportador a incorporar un modelo de industrialización. De sustitución de importaciones. Exactamente, para reparar un poco este daño que había causado el cierre de otros mercados o de otros países. Y esto es importante destacarlo porque trae aparejado cambios en el mercado de trabajo, o sea, en la estructura del empleo, ¿no? Se empiezan a crear más fábricas, hay más empleo disponible, hay otro tipo de empleo disponible. Por ahí empieza ya en aquel momento una migración interna importante en la Argentina, ¿o todavía no? Sí, acá en estos años se empieza a dar esto. Ya no es el extranjero que viene a ocupar o a brindar su mano de obra, ¿no? Como habíamos visto a principios de 1900, sino que eso ya deja de ocurrir y empieza a darse más una migración del campo a la ciudad, ¿no? A ocupar los lugares en estas fábricas, en esta nueva industria textil, ¿sí? Frigorífico, ya lo que venía, pero sumando otras actividades también. Después más tarde modernización de esas industrias y demás. Y habíamos dicho, esta migración del campo a la ciudad también me parece importante destacar porque es lo que después se llama a los cabecitas negras. Exacto. ¿No? Estas personas que siempre se achaca a un periodo posterior, pero está claro que arranca a partir de la sustitución de importaciones en la década del 30. Sí, exacto. Y este cambio en la estructura también va a llevar a pensar nuevas formas de organizarse colectivamente entre la clase trabajadora, que tiene que ver con otras características. Ya no es un trabajo de oficio, ¿no? Sino que son actividades más de alcance nacional. Bueno, y hasta acá el sindicato que tenía ese alcance o esas características eran los ferroviarios, ¿no? La fraternidad, la unión ferroviaria, que estaban en este momento, que eran sindicatos fuertes, era el sindicato que en este momento va a tener la capacidad de diálogo también con el gobierno, va a ser como un interlocutor, ¿no? Que estaban más cerca del sindicalismo, pero que al interior de ferroviarios también va a haber esta tensión entre socialistas y sindicalistas, ¿no? Eso también es algo que va a operar durante el periodo, y esa tensión va a estar y va a convivir durante los años 30, pero también durante esta década empiezan a aparecer otras actividades u otros sindicatos que crecen también con alcance nacional y que se hacen fuertes. Entonces, para fines de la década,
la fraternidad, la Unión Ferroviaria en general, no va a ser la única que dispute poder dentro de la CGT, ¿no? Acá empieza el quilombo de la CGT, ¿no? Exacto. Empiezan a medir fuerzas entre Claro. ellos y viendo quiénes pueden ser aquellos que comanden el movimiento obrero. Exacto. Se va Fonpepe, es decir, José Félix Uriburu, y aparece un personaje que es bastante importante en esos años, que es el general Justo, Agustín Justo, que también marca, digamos, casi con su llegada al gobierno, más allá de la dictadura anterior, lo que se llamó la década infame en la Argentina, ¿no? Volvimos para atrás con el tema de la ley Sáenz Peña, empieza el amañe de las elecciones. En este caso es el Partido Demócrata Nacional el que impone los candidatos una y otra vez, Sí. y el pueblo es un convidado de piedra. Y esto ya sabemos cómo desemboca. Sí, y algo que no es menor mencionar del gobierno de Uriburu, del régimen de Uriburu, es la aplicación de la ley marcial, la aplicación también del estado de sitio y la aplicación de esta sección especial de la policía que decíamos antes, que tenía el objetivo de extirpar el comunismo. Entonces, el anarquismo y el comunismo en este momento van a ser sectores muy perseguidos y debilitados por esta represión y por esta persecución también por parte del régimen. El gobierno de Justo está acompañado también por una ola de huelgas, ¿no? Un periodo de 1932 de muchas huelgas, y acá también se va a dar una resolución de los conflictos que va a depender de la visibilidad donde se desarrolla el conflicto y de la actividad económica, ¿no? Ejemplos como el caso de petroleros en Comodoro Rivadavia, también en el sur, ¿no? En una zona inhóspita del país, se resuelve con represión. Y por otro lado, la huelga de telefónicos que se da en Buenos Aires y que tiene que ver además con intereses de capitales extranjeros, se resuelve de una forma un poco más amena, también por la opinión pública y por lo que representaba, ¿no? No había que quedar tan mal con esa empresa. Entonces también se dan estas dos cuestiones, como lo que se llama una actitud dual, ¿no? Un gobierno de dos caras, porque por un lado aplica la represión y por otro lado hay un intento de aparentar democracia, de resolver las cosas de otra manera, y va a jugar con esa doble cara durante toda la década infame. Además, hechos de corrupción tremendos, el tema de la carne, Lisandro de la Torre, el asesinato de Bordeber en el Senado de la Nación. La verdad que una sociedad que parecía yendo hacia su descomposición, porque, no había elecciones libres, era todo realmente un panorama muy confuso que termina derivando primero en la elección de Roberto Ortiz, con Castillo como su vicepresidente, Ortiz que parecía desdeñar lo que lo había llevado al poder, es decir, el fraude, lo que se llamaba el fraude patriótico, Claro. porque decían que las clases o el pueblo no estaba preparado para elegir y entonces las élites eran las que elegían por ellos. Ortiz dice, voy a cambiar esto, tiene una cruel enfermedad de la cual fallece, asume Castillo, todo sigue igual, y en un momento dado, cuando había que renovar otra vez, desde el Partido Demócrata Nacional se decide que Robustiano Patrón Costas debía ser el próximo presidente de la Argentina, Sí. y allí nace otra historia. Algo que quiero mencionar Sí, también. pero lo pueden mencionar. Vos sabés que de allí me están apurando, me dice, ya estamos. Bueno, no, Dígalo. Sí. para cerrar esto, y porque tiene que ver Obvio. sobre todo con la historia del movimiento obrero, Sí, es señora. que estas discusiones que se dan al interior de la CGT se reflejan en una división de la CGT en 1935 entre la CGT socialista y la CGT sindicalista, ¿no? En esta disputa de poder me parece importante señalarlo porque lo vemos a lo largo de la historia y decimos divisiones, van y vienen, tienen que ver con cuestiones ideológicas también y esas disputas que se reflejan en esto. Después la incorporación del comunismo a través de la estrategia del Frente Popular que se da desde la Unión Soviética, digamos, y que se incorpora el comunismo a la CGT. Y así se van como dando estas diferentes uniones y divisiones, ¿no? por intereses también y por diferentes estrategias de cada uno de las ideologías que hay en el movimiento obrero. Muy bien, me parece que hemos dado un vasto panorama de todo esto. Y se viene ya. Yo me quedo con ganas de seguir hablando. Y se viene el 4 de junio del 43, que es una fecha que me parece de inflexión en la historia argentina y del movimiento obrero
en particular. Te convoco para la próxima semana para el capítulo 3, un capítulo 3 que creo que va a estar muy interesante, que va a arrancar seguramente en la revolución del 4 de junio y vamos a terminar en otra revolución, en la del 23 de septiembre del 55. Bueno, revolución entre comillas, ¿no? Bueno. Hay que aclararlo también. La revolución para algunos, la revolución libertadora, para otros tendrá otro nombre, pero es el periodo que vamos a estar abarcando en el próximo capítulo, en el número 3 de estas conversaciones sobre la historia del movimiento obrero. La espero, Gabriela. Dale, gracias. Nos vemos, será hasta la próxima semana. Gracias a todos. Chao.